Sean bienvenidos de la audiencia desde el Centro Multimedia de la carrera de Periodismo. Este día realizaremos el debate con el tema ¿Deben seguir existiendo las Fuerzas Armadas de Honduras?, para lo cual me acompaña el sociólogo Alan Danilo Fajardo y el general en condición de retiro Luis Maldonado. Damos inicio a este tema con una breve introducción. Ustedes se cuestionarán quiénes son las Fuerzas Armadas, pues de acuerdo a la Constitución de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el poder de la presidencia. A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas han hecho parte en diversos acontecimientos como guerras, apoyo en tragedias y golpes de Estado. Sobre este y otro tipo de cosas será el debate de este día, así que damos inicio con la intervención del sociólogo Alan Fajardo sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Quiero decir que conozco de antes porque tuvimos relación de trabajo con el general en el gobierno liberal que sufrió el golpe de Estado. Y a raíz de que yo me enteré de que de que se le había interrumpido su carrera militar porque él debió haber sido jefe de la fuerza del Estado Mayor Conjunto. Todavía no era jefe de las Fuerzas Armadas, sino que ya se había cambiado a jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿verdad? Y es un caso extraño porque las causas por las que se le interrumpió su carrera no son carreras de falencias de él, sino que fue una obstaculización, y la única razón a la que yo concurrí es que él era una persona íntegra, una persona correcta, y eso no era bien visto en ese momento. Dicho esto, quiero decir que el tema es muy pertinente y lo hemos abordado, pero no de manera tan sistemática. Yo estoy presentando una ponencia al próximo Congreso Centroamericano de Sociología, el 19 Congreso de ACAS, sobre las 3 corrientes de pensamiento estratégico militar sobre la relación entre Fuerzas Armadas e institucionalidad civil. Y ahí hablo de 3 corrientes, ¿verdad? Una corriente de derecha que cree que el papel de las Fuerzas Armadas en América Latina es cuidar el orden oligárquico, dicho en directo en lenguaje sociológico. Otra corriente de izquierda que cree que hay que aprovechar que tienen espacios de poder las Fuerzas Armadas para romper el orden constitucional en favor de lo que ellos creen son intereses nacionales y populares, ¿verdad? El caso de Perú, ¿verdad? El caso de Torrijos, el caso de Hugo Chávez en Venezuela, etc. Y hay una tercera corriente que se viene fortaleciendo poco a poco, afortunadamente, que plantea que el papel de las Fuerzas Armadas es defender la Constitución. Y como dijo el general Milley de Estados Unidos, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nosotros no juramos lealtad a un presidente ni a un candidato a dictador, algo así dijo, en abierto alusión, ya se sabe a quién, sino que juramos a la nación y a la Constitución. Porque he sabido que hubo
hubo intentos de quebrar la Constitución, ¿verdad? Alegando de que había habido fraude en las elecciones. Entonces, Milei para mí establece prácticamente un acta de nacimiento de esa corriente constitucionalista que ya había fundado en realidad el general Schneider en Chile cuando impidió que se le diera un golpe de Estado al candidato ganador de las elecciones, que era Salvador Allende. Gracias. ¿Su opinión general? Sí, primero, gracias por la invitación. Luego, un saludo muy fraterno para don Alan Fajardo, a quien nos vincula una amistad muy sincera. En el marco de la Constitución de la República, la primera palabra que aparece en el artículo 272 es carácter permanente. Esa es una aspiración del pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces, que promulgó la Constitución de la República, la permanencia. Luego viene la parte de qué se defiende, qué valores se defienden. La soberanía, la integridad territorial, se defiende también o se instituyen para mantener la paz, un valor universal, el orden público, un valor de convivencia humana, ciudadana, el ejercicio del libre sufragio, garantizarlo, garantizar el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, como primeras o básicas o primarias misiones constitucionales. En el marco de ese contenido, nosotros somos soldados. Y para hacer una coincidencia con lo que expresó don Alan, precisamente ese enfoque es lo que motiva al soldado profesional a ser miembro de las Fuerzas Armadas. Y los estados también consignan en sus constituciones esa razón fundamental del para qué de las Fuerzas Armadas y por qué la condición de ser permanentes. Entonces, sí, juramentamos, y nuestro juramento de soldado común es: juráis por vuestro honor, defender, venerar, respetar y hacer que se respete este símbolo sagrado. Sí, juro. Es nuestro compromiso patrio a través de ese juramento en el marco de todo esto que contiene la Constitución. Y es la Constitución, por ser la carta de nosotros, la que prácticamente rige la conducta del Estado en todas sus formas, la que juramos defender. Desde luego, la Constitución no es algo nuevo, es parte de la evolución de los estados. Y nuestra primera Constitución, 1825, promulgada un 11 de diciembre, reza en uno de sus artículos: créase una fuerza armada para defender la integridad territorial y todos los componentes que en ese entonces se identificaban como valores por defender. Esa es mi primera tesis respecto a la introducción de este programa. Ya cada uno presentó uno de sus argumentos. Entonces, ¿cómo responderían a la pregunta: ¿han cumplido las Fuerzas Armadas ese deber establecido en la Constitución? Muy buena pregunta. Este es un tema muy pertinente. Creo que hay que tomar la definición constitucional sobre el marco legal constitucional de las Fuerzas Armadas y desmenuzar los conceptos que ahí se mencionan. Por ejemplo, cuando se habla de apolítica, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista de la sociología, nadie puede ser apolítico. Eso no existe. Y en las Fuerzas Armadas, si las revisamos, nunca han sido apolíticas. Y por lo tanto, yo digo que no deben ser apolíticas. Pero ¿en qué sentido, si redefinimos el concepto de apolítica,
me parece que debería ser que no deben tomar partido por ningún partido. Es decir, deben tener un pensamiento político, estratégico, de respeto a la Constitución, ¿verdad? Y adelanto ya un planteamiento que si las Fuerzas Armadas redefinen su concepto, hacen honor al mandato constitucional, redefinida la palabra político, y se redefinen sus misiones. Sobre eso voy a hablar después porque ya se acabó el tiempo. Las Fuerzas Armadas tienen toda la razón de ser, mientras otros opinan que el caso de Costa Rica y de Panamá, que no tienen fuerzas armadas como las nuestras, y que le han sacado el jugo a eso con tasas de crecimiento económico y niveles de desarrollo mucho mayores a nosotros, indicaría que debemos estar sin fuerzas armadas. Pero ese no es mi planteamiento y lo voy a defender después. Intervención general. Sí. Sí han cumplido con el mandato constitucional y también en algunas circunstancias a lo largo de la historia no lo han cumplido. La politicidad, como la comprendemos nosotros, como debería de ser, es no tener una orientación partidaria y participación directa en procesos políticos electorales. Y tampoco estar supeditadas a una línea partidaria de parte de un partido en el poder para adueñarse de esa condición que es de Estado. Se sirve a la patria, se sirve al Estado. Desde luego se obedece a un gobierno de turno y esa obediencia está en función de Constitución y leyes. Por ejemplo, en esto de los golpes de Estado, que es bueno hacer alguna relación, hay dos momentos en dos décadas diferentes. La década de 1950. En 1956, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, 21 de octubre, a un gobierno civil con algún origen no tan democrático, pero con una orientación a crear una especie de Estado dictador desde el poder constituido. Que se quería quedar en el poder, ¿verdad? Que se quería extenderse en el poder y dominar los poderes constituidos desde el Ejecutivo. Presidente Lozano Díaz. Y en ese entonces surgen unos militares con cierto perfil. Uno era un general, Roque J. Rodríguez. Uno era un mayor, Galmes Barnes. Y otro era un coronel de la Fuerza Aérea, Héctor Carraccioli Moncada. Ellos tres, con cierta escuela, identificaron que había una amenaza a la República. Recientemente la había recuperado con el gobierno de Juan Manuel Gálvez, de una dictadura de 36 años, ¿verdad? 16 años. De 16 años de Tiburcio Carías Andino. Esos soldados demócratas dieron un golpe de Estado a algo que atentaba contra todo. Una de las fases de la historia en la cual las Fuerzas Armadas se dan un crédito de decir salvamos la democracia. Y esto es importante lo que voy a decir. Esto propició, y ellos lo hicieron, una proclama. Y en esa proclama estaba establecido que se iba a dar una apertura para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que creara una nueva constitución desde una visión liberal, militar. Y de eso surge el gobierno de Ramón Villeda Morales. Un paso trascendente, y nosotros celebramos ese 21 de octubre como el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? 6 años después, 1957, 1963, golpe de Estado de alguien de las Fuerzas Armadas, del general Osvaldo López Arellano, contra ese gobierno constituido. Los detalles no son trascendentes, pero hay una interrupción. Ahí no se cumple el mandato constitucional. Y de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.
Y para colmo, 1972, otro golpe de Estado por el mismo. Las características de esos golpes de Estado es que se asume el poder de quien lo da y quedan fuera de vigencia los poderes constituidos y se manda o se dirige la nación por decretos desde ese poder que se constituye de facto por haber roto el orden constitucional. Pero afortunadamente, y con esto voy a cerrar esta parte, 1980 constituye otro hito histórico donde las Fuerzas Armadas se levantan al propiciar otra vez la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que nombra al jefe de Estado de turno, también de facto, Policarpo Paz García, presidente provisional, 1980-1982. En esa condición de presidente provisional por la Asamblea Nacional Constituyente se promulga la Constitución que hoy nos rige. La vigente. Entonces, estamos ahorita casi empatados entre el actuar virtuoso de las Fuerzas Armadas de garantizar la Constitución y el actuar perverso de violarla. Sí. Yo agregaría ahí que estoy investigando sobre todo esto y en mi lista de los mejores gobiernos está el gobierno de las Fuerzas Armadas, el primer gobierno de las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado del 21 de octubre. Entre otros, es cuando se le restituye el derecho de las mujeres hondureñas a la plena igualdad ciudadana. Qué cosa más importante. La autonomía de la universidad es producto de ese gobierno y una serie de medidas. ¿Quién va a decir que fue mal gobierno, verdad? Entonces, es brillante el desempeño y rápidamente, en muy poco tiempo, en un año, ¿verdad? Un año, alrededor de un año, restituyen el orden constitucional. Entonces, es brillante. Pero yo recomiendo leer el libro del historiador Matías Funes, que se llama Los Deliberantes. No sé si lo conoce usted. Beligerante. ¿Cómo? Los deliberantes, o sea, ironizando sobre que no es que no son deliberantes, sino que son deliberantes, ¿verdad? Porque como usted demuestra en su intervención, ha habido veces en que se han portado, yo agrego la palabra brillantemente, en ciertos momentos históricos. Incluso el gobierno de López Arellano, el último gobierno, porque él participó en 3 golpes y una guerra, como dice el historiador que acaba de publicar o está a punto de publicar un libro sobre López Arellano. 2 que golpeó y 1 que lo golpearon. Sí. Dice Osvaldo López Arellano, 3 golpes y una guerra, ¿verdad? Porque él era el jefe de Estado cuando nos invadieron, ¿verdad? Sí. De El Salvador. Entonces, ese gobierno del 72, la entrada, la forma en que llegó el gobierno es incorrecta, pero el contenido programático de él fue muy bueno. Y ahí a él lo sustituyen por un golpe de barracas, que se llama, ¿verdad? Que es un golpe dentro de las Fuerzas Armadas, cuando un militar al frente del Estado Mayor Conjunto y obedeciendo instrucciones de uno de los partidos, porque después se demostró y se develó como un militante del Partido Nacional, el general Juan Alberto Melgar Castro, ¿verdad? Entonces, ahí ha tenido, en resumen, han habido luces y sombras, y yo pienso que hay que definir bien en qué consiste la politicidad, ¿verdad? Que en cierta forma no existe, pero le podemos dar un contenido legal a esa politicidad, y que yo creo que los legisladores, el espíritu de los legisladores, es decir, que no tome partido entre los partidos políticos. En ese sentido sí podría haber apoliticidad, y hay que redefinir las grandes decisiones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, lo que le ocurrió en Texas a Estados Unidos, siendo la primera potencia
militar, tecnológica y económica del planeta es algo imperdonable. Eso no debería de ocurrir. Y a mí me parece que a las Fuerzas Armadas les podemos entregar en sus nuevas misiones la defensa frente a fenómenos del medio ambiente. Usted nos comentaba el caso de Panamá y Costa Rica. Como sabemos, las Fuerzas Armadas se componen por tres piezas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Aproximadamente cada una suma 40.000 miembros en servicio, ¿o me equivoco? ¿Suma? 40.000 miembros en servicio, ¿o de cuánto es el número actualmente? No puedo decir exactamente, pero tampoco es 40.000. Es un rango relativamente inferior. Bueno, suman, si no me equivoco, creo que eran 30.000 miembros. Para 2024, bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutaron 12.000 millones de lempiras. Entonces, relacionando estos dos puntos de la abolición de las Fuerzas Armadas en Costa Rica y Panamá, que pues trajo ciertos beneficios, ¿se podría implementar en Honduras respecto a aprovechar ese presupuesto en otro tipo de proyectos? ¿Cómo defienden ustedes este punto? ¿Cómo lo analizan? ¿Voy yo o quién va? Quien quiera. Sí, mire, yo no estoy a favor de eliminar a la Fuerza Armada, sino que, como ya he apuntado, redefinir su misión. Hay que compactarla, digo yo. Compactarla, reducir los efectivos, ¿verdad? Siempre dejar el tema de la defensa de la soberanía territorial, ¿verdad? Pero ahí hay algunos problemas. Por ejemplo, yo fui a dar una conferencia en una academia militar donde habían oficiales de las tres armas y pregunté que con cuántos países tenemos límites fronterizos. Y con toda la intención le hice la pregunta a un oficial del Ejército de Tierra, ¿verdad? Y yo creo que si se lo hago, le hago la pregunta a quienes nos están viendo, a la teleaudiencia, la inmensa mayoría contestarían equivocadamente como me contestó ese oficial. Me dijo, tenemos límites con 3 países, señor, me dice. Y se revolvieron los oficiales de la Fuerza Aérea y los marinos, porque eso no es cierto. Eso nos enseñan, aclaro, ¿verdad? Nosotros tenemos algo equivocado y yo me formé en primaria, secundario, en la universidad, creyendo que realmente teníamos límites solo con 3 países. Yo después, ya como sociólogo, investigando, preparando mi curso, me di cuenta que tenemos límites con 9 países. Nada más que 3 de la frontera son terrestres y las otras 6 con Belice, México, Cuba, Gran Bretaña a través de Gran Caimán, Jamaica y Colombia y Nicaragua son límites marítimos, pero legalmente las fronteras marítimas son tan fronteras territoriales como el sitio donde estamos en este momento sentados y de pie en nuestros camarógrafos. Entonces, pero hay desconocimiento de esto y me preocupó que bueno, por suerte los marinos y los pilotos están totalmente claros, ¿verdad? Pero hay un desconocimiento de esto. Entonces hay que redefinir las misiones, hay que fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para cumplir las nuevas misiones, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo que no debe cumplir misiones policiales, pero tenemos amenazas de fuerzas delictivas que tienen un nivel que sobrepasa las capacidades de una policía. Entonces las Fuerzas Armadas deben cumplir algún papel ahí, ¿verdad? Pero hay que discutirlo, analizarlo, fortalecer esa capacidad y en la parte de defensa ambiental y redefinir las misiones.
Gracias. General, su intervención. Sí, cada país tiene su historia. Panamá, Costa Rica tienen su historia, tienen su condición geográfica, tienen su entorno geopolítico, tienen sus amenazas externas, tienen sus amenazas internas, tienen sus efectos o los impactos de la globalización en términos de todo. La globalización por términos de migraciones, por tecnologías, por todo eso. Entonces, cada estado evalúa esa situación desde el punto de vista histórico, geográfico, para determinar si conviene o no que tengan fuerzas armadas. Honduras, eh, voy a hacer una reflexión solo geográfica, geopolítica. Las 9 fronteras que nosotros tenemos y la frontera marítima, el espacio marítimo que Honduras debe defender es el doble del espacio territorial Correcto. terrestre. Las capacidades de la Fuerza Naval nuestras son infinitamente mínimas respecto a lo que debe tener como espacio por defender. Las capacidades aéreas son muy relativas respecto a que tiene que defender el espacio aéreo continental y el espacio aéreo marítimo. Geopolíticamente hay influencias externas que necesitan atención. Golfo de Fonseca. Todavía el Golfo de Fonseca, la Bocana, no está consensuada, acordada por los países limítrofes, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Nicaragua hizo una aprobación unilateral. Ok, ya tenemos un espacio de salida hacia el este de lo que a nosotros nos debería de corresponder para salir al Pacífico. El Salvador no lo tiene. ¿Cómo hacemos para tener este derecho? Bueno, diplomacia, acuerdos bilaterales, acuerdos tripartitos o multilaterales, Naciones Unidas, buscar todos los espacios que la diplomacia puede resolver. Y cuando no lo resuelve, entonces hay un recurso importante en el comportamiento de los estados. Deben de demostrar fuerzas disuasivas, que son las Fuerzas Armadas, para que esa disuasión motive al otro estado a llegar a un acuerdo de un derecho que en este caso Honduras tiene por un fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Un fallo universal, no apelable, tiene que cumplirse. Pero los estados se resisten y nosotros, desde el 12 de diciembre de 1992 que falló La Haya, ¿se imagina cuántos años hace? 33 años. Nosotros no gozamos de la salida al Pacífico por falta de la voluntad política de un Estado. En este sentido, las Fuerzas Armadas en las políticas de Estado es un recurso que acompaña la política exterior y la política interna para la defensa nacional y para la seguridad interior del Estado. Ahí están las Fuerzas Armadas. Y desde luego, los tiempos también exigen redefinición de roles institucionales. Y estoy de acuerdo con Alan en el sentido que para mí, y ahorita lo digo, para mí debe de haber una especial atención en la Fuerza Naval. Y a la Policía Nacional se le deben de agregar recursos de movilidad marítima o fluvial básica para atender la seguridad interior del Estado. Si esa comprensión estuviera en la ciudadanía, primero, y en los estadistas como mandatarios del mandato de la ciudadanía, entonces ya hubieran valoraciones presupuestarias para en el mediano o largo plazo tener esas condiciones y nosotros tener la garantía de que gozamos de esos espacios territoriales desde el punto de vista de nuestra condición de Estado soberano. Esas son mis argumentaciones respecto a esto. Y para que Honduras también tenga su propia valoración, Panamá y Costa Rica tienen medios aéreos, tienen medios terrestres y tienen medios navales, en el marco de la organización que tienen. Policía Nacional u otro nombre que
que sea análogo, pero que defienden también sus espacios. Y a lo mejor, como son países con un Producto Interno Bruto más alto que el nuestro, entonces pueden destinar inclusive más recursos que los que nosotros tenemos. Y el otro factor es social. No es comparable un ciudadano de Costa Rica con un ciudadano hondureño para poder mantener principalmente al interior del territorio condiciones de seguridad. Tienen un concepto de ciudadanía y nosotros no tenemos ese concepto. Sí, en general estoy de acuerdo con mi colega y amigo general Luis Maldonado Galeas, pero con una precisión. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el estatus jurídico del Golfo de Fonseca está clara. No es que nosotros no tenemos claridad sobre eso, pero a lo que él se refiere es que manda a los estados ribereños a ponerse de acuerdo en algunos temas. Entonces define que la Bocana, que es el punto más próximo que cierra el Golfo, ¿verdad? Ahí hay entre Cosigüina, Punta Cosigüina en Nicaragua y de la Unión, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Punta Amapala en El Salvador. Ajá. Así se llama, Punta Amapala, que es de la Unión, ¿verdad? Del Departamento de la Unión. Del Departamento de la Unión. Esos son los puntos más próximos que cierran el Golfo. Entonces ahí la Corte creó una línea imaginaria y la dividió en 3 segmentos y mandó que el segmento este es de Nicaragua, el segmento oeste es de El Salvador y en medio es de soberanía compartida. Todo lo que no es el mar territorial de los 3 estados ribereños. Y el mar, ojo, esto que no está definido según me explicó el director del INE, tenemos un serio problema de que la medición, y usted mencionó muy bien que la extensión territorial de Honduras no es los 112.088, ni 112.492, ni 112.777 kilómetros cuadrados. Si le añadimos el mar territorial de nuestras más de 150 posesiones insulares, de las cuales 40 están en el Golfo de Fonseca, nuestro territorio real sube como al triple, ¿verdad? Tenemos más territorio y eso va a salir ahora con el nuevo mapa que está haciendo el INE con la dirección de un sociólogo, ¿verdad? Entonces, y eso trae problemas de seguridad nacional, ¿verdad? Porque hay ese mar territorial es tan territorio como donde estamos ahorita. Entonces, El Salvador sigue rebelde de no, al contrario de Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Porque siempre tienen pretensiones de aumentar, nos están cuestionando lo que yo llamo y quiero que me acompañen los 3 aquí, periodismo, usted y yo, que metamos una iniciativa de ley para la redenominación de la isla Conejo. Yo ya hice un trabajo en Wikipedia y si ustedes lo buscan, es en realidad una punta en proceso de conversión a una isla. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros en marea baja caminamos desde territorio firme hondureño a la isla Conejo, la denominada, nos vamos con botas altas, no nos mojamos. No es una isla propiamente, se está formando. En cierta forma sí, porque está rodeada de agua siempre, pero es tan bajo
el nivel de agua en marea baja, que es obviamente una punta en proceso de conversión de una isla. Entonces, que eso se defina constitucionalmente, legalmente, se redomine esa punta y que se le llame Punta Isla Conejo, porque está en proceso. Y hay que definir técnicamente también que cuando es posible caminar de territorio firme a una isla, se diga que es una isla en proceso de nacimiento, algo que los geógrafos trabajen mejor que yo. Entonces, lo que hace El Salvador es que cuestiona la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que como bien dice el general, es inapelable, ¿verdad? Entonces, nuestros marinos están ejerciendo actos posesorios, patrullando, saliendo por el área de en medio de la línea de la Bocana, y entonces le salen ahí los marinos salvadoreños y cuestionan que están invadiendo aguas, no sé qué, cuánto, y los marinos nuestros contestan: mira, papa, no, léete la sentencia tal y tal de tal fecha de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la andan emplasticada ahí, ¿verdad? Laminada para enseñársela, ¿verdad? No, que no es que los vamos a enfrentar. Pues aquí no vamos con corta uñas, y si tienen huevos y así se enfrentan muchas veces, porque nuestros valientes marinos están definiendo nuestro territorio nacional, nuestra soberanía territorial. Entonces, pregunto yo, ¿podemos eliminar una Fuerza Armada ante esa situación? No tiene sentido. Luego, Zapotillo, los Cayos Zapotillo, que han sido nuestros toda la vida, los está cuestionando Belice. Entonces, nosotros todavía tenemos algunos problemas que fundamentan mi posición de que no debemos eliminar las Fuerzas Armadas, sino que redefinir sus misiones, fortalecerlas en la línea que ha planteado el general, fortalecer la Marina, yo agrego la Fuerza Aérea, para proteger nuestra soberanía territorial y quitarle peso por ejemplo, se dice que debe defender la frontera, y el Ejército de Tierra tiene aquí cerquita de Tegucigalpa sus batallones. Eso lo estuvimos analizando también, ¿verdad? Mucha concentración de fuerzas terrestres cerca de Tegucigalpa, porque ha cumplido un papel más bien político de intervención, ¿verdad? En algunos momentos que no son los mejores de la historia de las Fuerzas Armadas. Sobre esa problemática de que, pues, por ejemplo, la Fuerza Aérea cuenta con aeronaves que son del siglo pasado, que no tienen tanto mantenimiento, la falta de equipo dentro de la Fuerza Naval y demás, ¿cómo podemos fortalecer y resolver estos problemas de las Fuerzas Armadas sin que, pues, la gente cuestione de que por qué se le está destinando presupuesto a las Fuerzas Armadas que se podría usar en medicamentos y ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos mejorar ese aspecto de las Fuerzas Armadas, pues, para que ejerzan soberanía a través de la diplomacia en la defensa de, pues, algunos territorios, sumado a, pues, la extensión que tenemos en aguas marítimas? Hay un concepto que es de ciudadanía. Honduras, desafortunadamente, no lo ha fomentado, ni fortalecido, ni tampoco se identifica. El concepto de ciudadano y el concepto de nación están relacionados. Es la parte humana de la configuración del Estado. Cuando la ciudadanía adquiere responsabilidad sobre su razón de ser de ciudadano, entonces influye en la toma de decisiones de los políticos. Si esta ciudadanía es débil, el político también es débil. Y los alcances de ese político van a ser proporcionales a los alcances de esta ciudadanía. Esto es ciudadanía. Nosotros estamos tomando conciencia de una situación, de un problema que se llama la defensa del Estado de Honduras en razón de la existencia o no de las Fuerzas Armadas. Cuando esta ciudadanía esté consciente de que ese gran espacio marítimo y que este espacio terrestre suman más de 300,000 kilómetros cuadrados,
y que hay en riesgo fronteras, espacios marítimos, espacios críticos geográficos, la nación, que hay amenazas internas y externas. Cuando esa conciencia ciudadana se tome, a lo mejor usted y los dos amigos que tiene de asistente dirían, quiero ser soldado. Y ahí viene la parte, ¿no? Casi todo el mundo, todos los ciudadanos, los jóvenes rechazan el servicio militar. Pregúntele a un croata, pregúntele a un estadounidense, pregúntele a Un ucraniano. un ucraniano. Entonces, falta esa figura, esa es la principal, a mi juicio. La condición ciudadana, la responsabilidad de la persona y el arraigo a su patria, el amor a la patria. La amo para procurar su desarrollo, pero la amo también para defenderla. En esas dos variables debe de moverse el ánimo ciudadano y en ese ánimo debe de moverse también la voluntad política. Y hablando de política, la política de Estado para tomar decisiones relativas a la defensa de las Fuerzas Armadas puede ser motivada hasta por un militar, yo. Y si estuviera activo, la motivara. Esa es la política como ciencia. Entonces, tomo partido político para asuntos de la defensa nacional. Esa es la politicidad de las Fuerzas Armadas diferenciada de la politicidad para propósitos partidarios, electoreros o buscar espacios en cargo de elección popular. Cuando todos identifiquemos, defendamos este mar, esta riqueza del futuro, porque se están agotando los recursos estrictamente terrestres. Aquí tenemos una gran tarea, pero para defender esa tarea necesitamos otros medios que participen, Fuerza Aérea. ¿Qué capacidad tiene la Fuerza Aérea para mantener vigilancia, control y capacidades de defensa de ese espacio aéreo? ¿Qué capacidades tiene el Ejército para garantizar mis fronteras terrestres y para contribuir en esa otra amenaza que viene ahora, que va a ser permanente de la humanidad? Cambio climático, los riesgos hidrometeorológicos, los riesgos sísmicos, las placas tectónicas moviéndose, la Tierra perdiendo su balance. ¿Qué exige? Exige instituciones que tengan capacidad de respuesta, de salvamento, de auxilio, de socorro, de rescate, de evacuación. ¿Quiénes son? Fuerzas Armadas. Y eso significa capacidad de desdoblarse, de adaptarse. No voy a ir con un fusil, debo de ir con una lancha, debo ir con una ambulancia aérea, debo de ir con capacidades de recuperación de gente en espacios confinados, debo de ir con perros amaestrados, debo de ir con toda una logística y competencia profesional para salvar una vida de una amenaza que es más allá que una guerra corriente. Entonces, adaptabilidad, ciudadanía, visión responsable de lo que deben de significar las amenazas y los riesgos a Honduras para ponerle la contraparte desde lo que estamos ahora como tema en mención, desde las Fuerzas Armadas, como un elemento coadyuvante a la seguridad integral del Estado. La defensa es obvio, es nuestra misión constitucional. La seguridad interior del Estado, un complemento, un auxilio dado que el crimen transnacional y todo eso sobrepasa capacidades internas. Y entonces el Estado policiales tiene que jugarse, tiene que recurrir a otros. Y ese recurso es las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, estas variables nosotros las consideramos como determinantes para no solamente disponer de Fuerzas Armadas, sino para reorientar su misión constitucional. Como última intervención, ya para que cada uno de ustedes cierre, actualmente las Fuerzas Armadas pues, se ven cuestionadas por diversos hechos, como la relación de algunos miembros, no toda la institución, en narcotráfico.
sumado a que pues estamos en un proceso electoral donde se ha cuestionado algunas declaraciones de los actuales jefes, bueno, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto y demás subordinados, ¿cuál debe ser la orientación correcta de las Fuerzas Armadas para este proceso electoral, para el futuro del país, más allá del deber que se puede reorientar y del fortalecimiento? Bueno, yo creo que las intervenciones del general Roosevelt Hernández, ¿verdad? Yo le he dado mucho seguimiento a este tema porque el tema de las Fuerzas Armadas yo lo trato mucho y entiendo, conozco de temas militares como sociólogo, ¿verdad? Otra que ha trabajado mucho más que yo, que recomiendo la lectura, es la socióloga y economista Leticia Salomón. También recomendé Matías Funes y libros del sociólogo Víctor Mesa, ¿verdad? Que fue director fundador del CEDO. Entonces, en resumen, tenemos que reorientar las misiones de las Fuerzas Armadas. Yo no le bajaría, no le podemos subir mucho el presupuesto porque no tenemos condiciones, pero no, las Fuerzas Armadas deben continuar, redefinirle sus misiones, crear un comando nacional de apoyo a procesos electorales para que el jefe de las Fuerzas Armadas no ande en eso y le quite protagonismo en los procesos electorales y que sea una fuerza especial de las Fuerzas Armadas que apoye con transporte y todo eso que le toca, y de las papeletas y todo eso, y que esté 2 días antes, esté todo listo, y que tenga que ver las Fuerzas Armadas en apoyo logístico a los procesos electorales, porque los civiles... ¿Cómo es eso de que el mero día de las elecciones anda repartiendo? Eso debiera de estar 2 días antes, debe estar todo listo, ¿verdad? Y crear un comando nacional de apoyo a procesos electorales, otro comando nacional de defensa civil y ambiental, donde estén los batallones verdes, que tenemos ya 2 o 3, ¿verdad? Tenemos 3, creo, 3. Batallones verdes, de repente ocupamos más. Y más las Fuerzas Armadas tener que ver con el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y la parte de COPECO, ¿verdad? Darle más misiones en eso, porque son grandes planificadores. Yo tengo un excelente concepto de las Fuerzas Armadas y de defensa civil para que hechos como el que sucedió en Texas, en Estados Unidos, no le ocurran a Honduras, ¿verdad? Y que en la redefinición de las Fuerzas Armadas, de las misiones, esté contemplado eso. Y por último, solo decir que Panamá y Costa Rica se habla de que no tengan Fuerzas Armadas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tienen Fuerzas Armadas, pero son diferentes a las que nosotros tenemos. El nivel de autonomía es mucho menor, el tipo de armamento. Por ejemplo, Costa Rica no tiene fuerza aérea, artillería pesada, cosas de ese tipo, pero tienen una guardia rural y una guardia civil que son una fuerza armada, que nadie se meta ahí con Costa Rica porque lo golpearían fuerte, ¿verdad? No, tienen capacidad militar, pero sus fuerzas armadas son diferentes y hay que estudiar el caso. General. En cuanto a esta misión constitucional de contribuir con el proceso electoral, debe de haber una relación en los niveles respectivos. De institución a institución, la Secretaría de Defensa con el órgano correspondiente para los asuntos que son de coordinaciones de Estado. Y para el nivel operativo, las Fuerzas Armadas, así como está constitucionalmente, deben de tener una integración, articulación de los planes. Este es el plan y este es el cronograma del Consejo Nacional Electoral. Este es el plan de acompañamiento a ese plan. Y no deben de haber tampoco relaciones de mando y subordinación.
Las Fuerzas Armadas tienen su mando establecido en la Constitución y esta es una misión eventual. Es una misión que se da cada 4 años, pero sin descuidar la misión constitucional. Es constitucional, pero esta es primaria y esta es secundaria. Y tiene sentido lo que dice Alan, si se crea un comando especial de apoyo con la suficiente competencia o capacidades logísticas, puede hacerlo sin necesidad de tener fricciones de carácter institucional. ¿Qué pasó en este caso? Que el órgano tuvo contravenciones con un mando militar y hasta surgieron situaciones de yo te mando, yo no, usted no es mi comandante. No se trata de poner bajo el mando instituciones sobre instituciones, son paralelas. Sí. Son instituciones que funcionan Que está al servicio del proceso. Y el poner a disposición, sí, póngase a disposición recursos para. No se trata, póngase las Fuerzas Armadas bajo el mando de. Exacto, ahí hay Ese punto es muy importante. Lo que se trata de la coordinación interinstitucional para cumplir una misión constitucional en la cual 2 instituciones tienen corresponsabilidad. Cierro diciendo lo siguiente: sí, Honduras necesita Fuerzas Armadas por todas las variables que hemos enunciado acá, pero resumidas en 2 cuestiones: las amenazas externas y las amenazas internas. Y también la seguridad y la defensa nacional son condicionantes para el desarrollo. Un Estado no puede desarrollarse si dentro de él mismo y afuera de él hay una amenaza que le pone en una condición de inseguridad. Muchas gracias por permitirnos este debate. Para concluir, bueno, nuestros invitados han llegado a que las Fuerzas Armadas deben permanecer. Se debe reorientar su deber, se deben fortalecer y, valga la redundancia, fortalecer a la ciudadanía para que sienta el amor a la patria y así la defensa de nuestro país permanezca. Esperamos que permanezcan en sintonía. Nosotros agradecemos a nuestros invitados por su intervención y tiempo. Sigan en sintonía desde el Centro Multimedia de la Carrera de Periodismo. Estamos presentes.